Bienvenidos a la emisión de este primer encierro de Ferias de Tafalla. Debido a esta pandemia que hemos vivido y de no haber tenido fiestas, hoy en Ferias de Octubre tenemos encierros. Para Zona Media Televisión también va a ser la primera vez que retransmitimos los encierros en directo con la colaboración de Festaro. Gracias a todos los televidentes que desde sus casas, bien a través de la TDT, por toda Navarra y parte de Aragón y La Rioja, nos están viendo. Además, los abonados a Euskaltel. Y no me puedo olvidar de los que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a todos a esta retransmisión de este primer encierro de Ferias de Tafalla. Como pueden ver nuestros televidentes, gran cantidad de gente a lo largo del recorrido, tanto en los maderos como dentro del recorrido del encierro. No solo el montaje del vallado ha sido distinto en estas fiestas, ya que ha sido la empresa Herriberri de Olite la que se ha hecho cargo del mismo. También el dispositivo policial se ha visto reforzado en estas fiestas. Estas fiestas que son estas ferias, unas fiestas anómalas, porque yo no había en mis 33 años que llevamos aquí desde Nixara Producciones Audiovisuales como Teletafalla o como Zona Media Televisión, no había visto tanta gente en el recorrido, tanta gente en los maderos. Esto es impresionante. Vemos corredores de blanco, por lo menos el pantalón. La camiseta nos la suponemos. Aquí vemos unos corredores completamente de blanco con camisa de fiestas negra. No es una blusa que se lleve en fiestas de Tafalla, pero suponemos que habrán venido a correr el encierro desde otras localidades. Es impresionante los balcones, la calle, los maderos, cómo están llenos de gente. Desde aquí, desde Tafalla, el primer encierro, yo creo que de toda España, que se va a correr con toros de lidia, que se lidiarán a la tarde. En este caso, la ganadería que se va a correr este encierro hoy a las 9 de la mañana es Prieto de la Cal. Estos toros que han hecho, que van a hacer hoy el encierrillo. Mamá, quédate aquí para el micrófono que no se vaya.
sí, espera. Que no te oigo, espera. Ya está anulado, Tomás. ¿Qué dices? Vale. A ver, estamos protegidos, pero... Como les decía, la ganadería que va a correr este encierro hoy a las 9 de la mañana es Prieto de la Cal. Estos toros han hecho el recorrido del encierrillo hoy a las 8 de la mañana, así que solo han permanecido una hora en los corrales de Escolapios. Por ello, el recorrido ha permanecido cerrado. Estos toros de Prieto de la Cal se desencajonaron ayer viernes a las 5:30, son 4 toros jaboneros y 2 negros. Vienen desde Huelva, pastan en la finca de Ruiza y han corrido esta ganadería en Tafalla ya en varias ocasiones. Estos toros suelen ser problemáticos en el encierro, debido a la amplitud del recorrido de estas calles de Tafalla por donde se corren. Los toros tienen más espacio, se despistan más y esperemos que eso no haga que sea un encierro problemático. La verdad es que aquí en el punto que yo me encuentro, en La Farola, donde hay abundancia de corredores y suele ser la curva que llamamos de La Farola, un punto donde los toros vienen a velocidad, suelen pegar contra los maderos cuando ya van a enfilar la siguiente recta del recorrido del encierro. Aquí, venga, va, ya.
El Ayuntamiento de Tafalla les ofrece el encierro. Disfruta de los actos programados para estas ferias con responsabilidad. Tafallako Udala. Vamos. Va. Va. No han entrado, no han entrado. Se ha quedado un toro allí y no han entrado. Que no se ha oído el cohete. Se me han tirado el cohete. ¿Cómo que el único? Sigue el toro en la calle. ¿Dónde hay heridos? No sé dónde está. Te está hablando Tomás, dile tú. Es que esto se mueve, no, es imposible.
exagerando con el movimiento. Que no te vayas. Se tiene que... Ponte de frente. Te están hablando. Pero no te oye. Está el micrófono muteado. Que yo no puedo hablar, que tengo muteado, que tienes que darle a la... Tomás, estamos aquí en la farola retransmitiendo este encierro. Vemos a distintos corredores que han corrido este encierro. Hola, buenos días. Vemos que habéis corrido el encierro. No, bueno, no nos quieren decir nada. Así que hay corredores, como pueden ver, que no les va esto del micrófono. Se habla mucho del corredor que corre, pero por ser visto, pero ya ven que todos no son así. Está hablando todo el rato y no te escucha. Pero